Shalom, shalom, bendiciones para todos los hermanos. El Eterno les bendiga. Un saludo muy especial a todos los hermanos que están conectados aquí en nuestra plataforma de Zoom y a todos los que están ahí conectando. Un saludo especial también a todos los que están a través de las redes sociales, los que nos sintonizan por YouTube, por Facebook y por nuestras plataformas de MC. Les saludo el pastor Isaías Carmona del ministerio EMC Shalom Costa Este. Una vez más, martes tras martes, estudiando Hayesot, el fundamento de nuestra fe. Hoy seguimos con la enseñanza de los títulos del Mesías. Vamos para la clase 5 y terminamos al fin. Y digo al fin porque de esta manera sintetizando todos estos conceptos, yo creo que hemos aprendido en la perspectiva del título Hijo de Dios, Hijo de Elohim, desde los 4 evangelios. Y hoy cerramos con el evangelio de Yohanan. La verdad que ha sido 5 clases muy hermosas donde hemos aprendido y visto la relación de los títulos en el concepto mesiánico, en el concepto de deidad, divinidad, atributos del Mesías, etc. Entonces, el día de hoy no va a ser la excepción. Yo creo que con esta clase vamos a cerrar este tema de una manera contundente en la escritura respecto a la naturaleza, la función y el título de Hijo de Elohim, el Evangelio de Yohanan. Recuerden, mis amados, denle un like, un share, comparta para que esta enseñanza sea de bendición para todos los hermanos. Todos los hermanos que van a estar aquí en las redes también compartan allá, denle un share, y hermano y hermana, amigo, amiga que va a ver esta enseñanza grabada, también esperamos sea de bendición para su vida. Bueno, vamos a orar, hemos pedido al Padre que sea Él instruyéndonos en esta hora. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, damos gracias, Padre, por este tiempo precioso de estudio de martes en esta hora, escudriñando tu palabra. Te pedimos que seas tú, a través de tu Ruach, mostrándonos, instruyéndonos, Padre, tu bendita Torah, tu verdad, Señor. Permite que esta palabra caiga sobre tierra fértil, que dé fruto, Padre, que sea de edificación para la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, y todos aquellos que van a ver esta enseñanza, Padre, que sea tú siempre trayendo esta preciosa revelación de quién eres tú a través de las Sagradas Escrituras. Te bendecimos, te exaltamos, te alabamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey. Amén y amén. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla aquí. Y vamos a continuar con esta clase número 5. Ok, estamos bien. Baruch Hashem. Continuamos acá. Recordemos, la semana pasada, a los que vieron la enseñanza, sí se ve la pantalla ahí, ¿cierto? Ahí se ve gris, no hay letras, pero se ve. Pero está gris, ¿no? Ok, se ve gris, pero se ve la pantalla, o sea, perfecto. Empezamos a hablar del concepto de el título de Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. Ya la semana pasada explicamos, o las últimas semanas, respecto a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como muy aparte, pero con mucha revelación. Entonces vamos a concluir un poquito añadiendo más lo que la semana pasada inicié respecto a lo que significa Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir así en muchas citas. No creo que leamos todas, pero por favor acompáñame, tenga su Biblia en mano con la versión que tenga para seguir escudriñando, mis amados. Recordemos lo que hemos aprendido, lo que es la palabra griega que se traduce como verbo o palabra. Como aprendimos la semana pasada, también era usada por muchos filósofos para significar razón o el principio de todo lo que estructura y une el universo. Mencionamos de Filón de Alejandría, un contemporáneo de Pablo, de Yeshua, de Josefo y todas las escrituras importantes del primer siglo. Él también habla en su interpretación de la Torá, muchas veces de manera alegórica, muchas veces en la conexión con este logos. Y él combina esta imagen con los conceptos judíos de la palabra davar, es nuestra conexión. Y ya expliqué la semana pasada que este concepto de logos no es algo netamente helenístico, claro que no, sino un mundo donde la cultura helenista era mayor que la judía, entonces ese concepto se daba a entender de esa manera. Entonces Filón, entendió la escritura hebrea, lleva ese mundo, ese concepto judío a través de los conceptos del logos, que sabemos que en el hebreo es la davar o la palabra del Eterno. Entonces siempre la raíz del logos, cuando usted escuche la palabra logos, tiene una connotación netamente hebraica, y lo vamos a ver a continuación a más detalle. Hemos entendido que la conexión que había entre la palabra davar también con la sabiduría del Eterno. En el Tanaj habla de la sabiduría personificada de Elohim, como lo leímos en Proverbios. De hecho, vamos a ir un poquito más a profundidad, vamos a hacer unos paralelismos muy interesantes hoy. El judaísmo antiguo identificaba esta sabiduría personificada de Dios con la davar
y la Torá. Y es aquí donde entra el concepto de los memra, de los targumim, que son las traducciones al arameo de la Torá y los profetas. Y esta se expresó de una manera más clara a la audiencia judía del primer siglo este concepto. Recuerden, cuando el Targum nos trae esa luz, y uso la expresión de revelación, que vamos a ver por qué hay una revelación directa de parte del Eterno, ya nos va a dar ese entendimiento más amplio en cuanto sobre todo los evangelios. Precisamente Yohanan, se puede ver los Targumim expresados en todos los evangelios, Pablo los usa también, y cuando uno empieza a estudiarlos y a verlos, uno va a ver que los mismos escritores de Brit Hadashah usan esas expresiones de los Targumim para darnos una enseñanza, un midrash o una revelación acerca de quién, del Mesías Yeshua. Entonces vamos a enfocarnos en esto el día de hoy. Entonces, estoy resumiendo un poquito lo que vimos la semana pasada. Que es interesante aquí que al llamar Juan a Yeshua, y voy así, verbo, como aparece en la mayoría de las Biblias, como aparece en el griego, logos, y la davar, que es la palabra hebrea, y memra aramea, Yohanan afirma que él es la forma corpórea de toda la revelación de Elohim en las Escrituras. Yeshua es la revelación corpórea de toda la revelación de Elohim en las Escrituras. Algunos judíos consideraban que la sabiduría, en este caso el verbo, era divino. Mira, algunos, inclusive Filón, en algunos escritos da a entender eso. Y eso es lo que hoy en día también choca, este concepto de que el verbo es divino, Yeshua es divino, pero distinto de Elohim el Padre. Cuando hablamos de distinto es que no tiene una conexión directa con el Padre, sino solamente es un intermediario nada más, un agente. Llámale como le quiera llamar en ese concepto. Pero no es así, estamos ahí con la escritura que hay una relación de Had importantísima y que no podemos desligarlo de Elohim el Padre. Entonces, de modo que el logos era el término más cercano que Juan tenía disponible en su época para describir a Yeshua y explicar el Ejad con Elohim el Padre. Comenzando con Génesis 1.1, vimos la semana pasada el paralelismo de Juan 1.1 al 5 con Génesis 1.1 al 5. Es lo mismo, Juan está haciendo alusión a Génesis. Y aquí alude a la Torá y el pensamiento judío de Elohim creando a través de su sabiduría, como ellos entendían la sabiduría de Dios, que es su palabra, que es su Torá, o la palabra preexistente. De acuerdo con el pensamiento judío de ese tiempo, recuerde, esta es la clave, el pensamiento judío del primer siglo, no lo que el judaísmo del siglo XXI nos plantea el día de hoy. Esta sabiduría existía antes del resto de la creación, pero creían que era en sí misma creada. Y al declarar Juan que el verbo era en el principio, especialmente al llamar al verbo Elohim, lo vemos en Juan 1.1 y Juan 1.18, Juan va más allá del concepto judío común para implicar y afirmar que Yeshua no es creado, siempre ha estado con el Eterno. Y al desarrollar estas ideas del Antiguo Testamento, Salmos 33.6, Proverbios 8.30, que dice Salmos 33.6, vaya conmigo a su palabra y léalo. Dice, por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos, lo vimos la semana pasada, y todas sus constelaciones, los ejércitos por el aliento de su boca. Cuando habla aliento, habla el Ruach. Si vemos claramente el concepto del Padre, el concepto del Ruach, el concepto del Adabar, están siempre en conexión. No es una trinidad, volvemos, y al final voy a aclarar brevemente eso, porque este ha sido el choque, tristemente, con el judaísmo moderno y sobre todo la Edad Media, de que la religión que sigue dominando así la cristiandad proyecta un concepto trinitario, es lo que el judaísmo rechaza. Pero cuando vemos el concepto trinitario no encaja con el ejad o la unicidad del Shema, que ese es el mandamiento más importante, recuérdelo. Entonces vemos la palabra de Elohim. Por su ruaj fue creado todo. Los tres están actuando ahí. Proverbios 8:30 dice, yo estaba junto a él como arquitecto. Estamos a ir más a detalle a eso. Y era su delicia todos los días, regocijándose ante él en todo tiempo. Recordemos, sabiduría y memra en el pensamiento judío es una sola cosa, no son dos o así entidades separadas. Los maestros judíos ponían énfasis en que Elohim había creado todo lo que existe, lo visible e invisible. Eso es de acuerdo a lo que mismo Pablo dice en Colosenses 1:15 al 17. Y a través de Yeshua fueron creados lo visible y lo invisible. Por medio de su sabiduría, que es la Dabar, y sabemos que personifica a esa misma Torah. Entonces vamos uniendo, estamos conectando para que ese pensamiento que a veces queda así como
inconcluso, que no es concreto, lo que son los evangelios nos los van a aclarar. Recuerda, estamos usando escritos, pensamientos, citas de Filón, pseudográficos que vamos a hacer aquí, para que nos den apoyo a lo que el Brit Hadashah lo tenemos como verdad. Solamente eso va a apoyar a que lo que el Brit Hadashah dice es palabra de Elohim y es una afirmación del tema que estamos tratando. Volvemos ahí. Voy a otra vez a desglosar un poquito Juan y volvemos a Juan 1:1 en el principio. Cuando leímos en Argei, en Logos, en el principio era el Logos. Y aquí tiene un poquito de gramática, porque como les dije la semana pasada, hay escrituras, sobre todo que quieren hebraizar, que quieren desligar a Yeshua de Elohim, el Padre, inclusive desde Juan 1. Y no es así. Para entender este concepto de una manera correcta, aquí era el original como escrito en griego. Entonces, aquí vemos que la expresión Argei es adverbial y no tiene el artículo, dejando así indefinido de qué principio se trata. Eso realmente conecta con Génesis 1:1. Dice que era, o sea, en el tiempo imperfecto, en una concisión maravillosa que caracteriza el autor exacto, que indica una existencia previa intemporal. El Logos ante Dios. Y eso es interesante porque dice que es decir, cara a cara. Panim japanim, cara a cara. Frente a frente o en presencia, o sea, de la preposición griega en pros, que expresa al mismo tiempo dirección o se dirigía hacia algo o alguien en estado de proximidad. En este caso estaba cerca de, y posición ante, que define la ubicación. Y eso es lo que yo mencionaba la semana pasada también. Reflexiva del Logos, es un espejo. Por eso Yeshua es la imagen. Si decimos Yeshua no es uno con el Padre, es la palabra del Padre, pero no es directo de Elohim el Padre, entonces estamos haciendo Yeshua una idolatría, porque el Eterno dice no harás imagen de cosas. Es el primer mandamiento, de hecho, en cuanto al decálogo. Entonces ahí tenemos que entender claramente el lejat desde ya. Si sabemos que Yeshua es la expresión y reflejo de Elohim el Padre, no puede ser un ser diferente o de segundo grado o un segundo Dios, porque así muchos lo pueden expresar, y no es así. Solamente un Elohim en Israel, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Adonai Elohim es uno. Entonces, en esta reflexión del Logos, que Yeshua refleja la kabod, la gloria, la imagen misma de Elohim. Y ahí tenemos las citas de apoyo. Vamos a ir más adelante, pero a ver algunas, pero anótelas para que usted lo compruebe con la escritura. 2 Corintios 4:6, Juan 12:45 y Juan 14:9. Continuamos. 2 Corintios 4:6. Porque Elohim que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Mashiach. Mira, usa la expresión. Aquí tenemos la cita. Yeshua, el Logos divino, la palabra de Adonai, la memra, el davar, el verbo, es la reflexión del Eterno. Y aquí Pablo nos los mismos lo aclara. Yeshua es la gloria en la faz de Mashiach. Literalmente dice brillando en el rostro del Mesías Yeshua. Recordemos que hay varios conceptos y posiblemente en otros temas se puede tocar, porque habla acerca de lo que es la memra, la kabot, donde son dos expresiones mismas que en los mismos targum se expresa la manifestación de Dios. Muchas veces en los targum vamos a ver la palabra de Adonai, pero otros dicen la kabot de Adonai se apareció. Entonces otro título más que representa a la manifestación del Mesías Yeshua. Entonces vuelvo a leer este texto. Yeshua es la iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en faz de Mashiach. Porque Elohim que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, mire, usa el concepto de Juan, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim. ¿De quién? En la faz de Mashiach. La gloria de Elohim se refleja en Mashiach y ahí se refleja en nosotros. Mismo Yeshua lo dice en Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que me envió. Vuelve a decir en el 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí ven? Están hablando de lo mismo. Yeshua le dice en el Juan 14:9. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido Felipe. Dice Felipe, Yeshua, muéstranos al Padre. Yeshua le dice, ¿cuántos años has estado conmigo
y no has conocido al Padre. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Tú mismo, Yeshua, en esos textos nos aclara este concepto que estamos viendo aquí de la reflexión de Logos, que es la misma Kabod del Eterno a través del Mesías Yeshua, y que no es un ser aparte, cuando está conectado. Seguimos. Y Elohim era Logos. En el griego el artículo terminado a Logos como sujeto y a Elohim sin el artículo, como predicado. Esto procura indicar no la persona del Padre, sino la esencia divina del Logos, haciendo uso del hiperbatón, que es y Dios era el Logos. Así dice claramente en el griego. Hay traducciones que dicen y la palabra era divino o la palabra era un Dios. Entonces, si lo hacemos así, entonces estamos haciendo que el texto diga que hay dos dioses en Juan 1:1 y no es así. No podemos tener un Dios mayor o un Dios menor. Entonces, literalmente este hiperbatón dice y Dios o Elohim era ese Logos. Y se ha preferido una traducción idéntica de la sintaxis griega. Así, aquí vemos que se enfatiza que el Logos no solo existía en comunión eterna con el Padre, sino que él mismo es Elohim. Ese es comentario, la misma Biblia textual, cuarta edición, respecto a Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a ver esta expresión de sabiduría. Si vamos atrás a Proverbios 8, el Tanaj 22, y conectemos con lo que acabamos de leer de Juan. Dice, Adonai me poseía en el principio. Cuando dice Adonai Kani Reshit, literalmente aquí dice Reshit. Aquí Reshit es la misma palabra que se usa en Bereshit, en Génesis. Adonai Kanani Reshit. Dice Adonai me poseía, o sea, ya me tenía en el principio. Recordemos que esta sabiduría es la misma Davar, palabra o Torah, como el mismo judaísmo lo expresaba en el primer siglo. Ya de antiguo, antes de sus obras. Verso 23. Eternamente estaba establecida ya en el principio, lo vuelvo a marcar, Meolam Nishhati Merosh. Y vemos que Rosh, vimos la misma raíz de Reshit. Desde eternamente, Meolam, en la eternidad, eternidades, ya estaba establecida. Dice, antes de los orígenes de la tierra, o sea, antes de la creación, antes de Génesis 1:1, ya estaba. Antes de los abismos ya estaba engendrada. Antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueran fundados, antes de los collados ya estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio de el polvo. Verso 27. Cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Ya lo leímos en Génesis. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del Targum. Y la palabra de Adonai creó los cielos y la tierra. Y la palabra de Adonai dijo, fue a la luz y se da luz. La palabra de Adonai dijo al hombre, hagamos a su imagen y semejanza. Ahí estuvo todo el tiempo. O sea, todos vemos que la expresión, la memra de Adonai está en la creación. Por eso aquí en Proverbios hace la conexión. Allí estaba yo, cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmó los cielos en lo alto, cuando firmó la fuente del abismo, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandato, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Esto es interesante, verso 30 dice, yo estaba junto a él como arquitecto. Te da la palabra Amón, el maestro, el que se encarga de construir. Sabemos que la arquitectura, el arquitecto que es, no solamente diseña, sino construye todo, cualquier objeto. Entonces, están viendo la importancia de la sabiduría, que es la palabra de Adonai, su Torah misma, su expresión, actuando junto con Elohim, el Padre. No los podemos separar. Fue el arquitecto, es la manifestación. Por eso, miren la palabra que tenemos aquí, Amón, que leemos un poquito hebreo, dice Amón, y sabemos que deriva de otra, es Amán, y sabemos que Amán, donde viene Amé, es firme, mantener, es establecido, firmeza, donde viene la palabra inclusive emuná, que emuná viene de esta misma raíz, que es seguridad, fidelidad, firmeza, establecido, reinar, verdad, veracidad. Vemos cómo esta sabiduría expresada es la que tiene ese fundamento de todo lo que existe. ¿Y quién es? Mashiach Yeshua. Estamos viendo las conexiones. Muy bien. Continuamos. Es lo que dice Jeremías 10:12. Va a ser también de los profetas.
Él es quien hizo la tierra. ¿Quién? Adonai Elohim, con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría. Mire, el mismo profeta usa la expresión. Y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando alza su voz, hay un tumulto de aguas en los cielos y eleva los vapores de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus tesoros el viento. El hombre que no sabe esto es necio. Como si dijera Jeremías. El que no cree que Yeshua es el creador, es Elohim, es preexistente, es el Jacob del Padre, entonces es necio, porque la escritura es clara. Y estamos empezando, vamos a ir viendo más textos en contexto. Miren lo que dice acá, Sabiduría de Salomón 9, 11. ¿Por qué uso la pseudografía? Primero, porque es de la época. Recordemos que esto se escribió 100 años antes del nacimiento de Yeshua. ¿Y por qué tenemos la pseudografía? Lo que le llaman deuterocanónicos o algunos textos apócrifos, porque nos van a dar sustento y veracidad a lo que ya en la escritura que tenemos en el Tanaj y en el Brit Hadashah es claro, es veraz. Si esto va en contra de lo que estoy diciendo, entonces lo tomemos como escritura. Si esto afirma y aporta en algo que nosotros ya hemos establecido como verdad, es válido y es parte de la exégesis nosotros para poder trazar la escritura. Mira lo que dice Sabiduría de Salomón 9, 11. Dice, contigo está la sabiduría, la que conoce tus obras y estuvo presente cuando hiciste el mundo, de acuerdo a lo que vamos a leer en Proverbios. Entiende lo que es agradable a tu vista y lo que es correcto según tus mandamientos. Mira, me gusta cómo expresas los mandamientos. Envíala desde los santos cielos y desde el trono de tu gloria envíala para que trabaje a mi lado y yo pueda aprender lo que te agrada. Aquí el contexto. Aquí Salomón va a construir el templo y le está diciendo al Eterno que le envíe la sabiduría divina. Que si leemos desde el 9:1-8, ahí Salomón está hablando de que él va a construir una casa al Eterno, un templo, y le está diciendo esto, envíame esa sabiduría. Dice, porque ella comprende todas las cosas y me guiará sabiamente en mis acciones y me guardará con su gloria. Eso es tremendo, o sea, se alinea al 100 con lo que estamos viendo acá de Proverbios. Recordemos, estamos viendo el Sabiduría de Salomón 9, del 9 a 11, pero lea todo el 1 al 8 si lo tienen por ahí para que puedan ustedes comprobar. Entonces, contigo está la sabiduría. Es la que viene de lo alto, es la que presente cuando se hizo el mundo. Salomón está literalmente diciendo lo que acabamos de leer. Otro texto igual, Ben Sira o Eclesiástico, igual, escrito 195, 175 antes del Mesías, dice en el 24 del 1 al 5, dice, la sabiduría se alaba a sí misma y habla de su gloria en medio de su pueblo. En la asamblea del Elión, del Altísimo, abre su boca y en presencia de sus huestes habla de su gloria. Miren lo que dice la sabiduría. Yo salí de la boca del Altísimo, del Elión, y cubrí la tierra como niebla. Yo moraba en los cielos más altos y mi trono estaba en una columna de nube. Solo yo recorrí la bóveda del cielo y a través de las profundidades del abismo. Ambos textos se alinean a lo que acabamos de leer en Proverbios. De hecho, hasta enfatizan más. Me encanta el verso 3. Yo salí, dice, de la boca del Altísimo. Verso 7, 24, 7 y 11. ¿Seguimos ahí? Sí, seguimos ahí. Dice, entre todos estos busqué un lugar de descanso. ¿En qué territorio debo permanecer? Dice la sabiduría. Dice, entonces el creador de todas las cosas me dio una orden. Y mi creador escogió el lugar para mi tienda, mi morada. Él dijo, haz tu morada en Jacob y en Israel recibe tu herencia. Esto es precioso. ¿Dónde iba a morar la sabiduría? En medio de Jacob, o sea, en medio de Israel, donde iba a recibir esa herencia. Dice, antes de los siglos y al principio él me creó y para todas las cosas y edades no dejaré de ser. En la tienda santa ministré delante de él y así fue establecido en Sión. Mira lo que dice el verso 10. En la tienda santa ministré delante de él y así fui establecido en Sión. Así que en las ciudades amada me dio un lugar de descanso y en Jerusalén estaba mi dominio. Que dijimos que la sabiduría es la personificación de la creación, de la sabiduría divina, de la administradora, la que quiere morar en medio de su pueblo y conecta directamente con la bendita Torah. Veamos este texto de Eclesiástico 24, 7 a 11 con lo que dice el profeta Isaías.
Isaías 2:2, acontecerá que en los postreros días que el monte de la casa de Adonai será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y fluirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión, dice, saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Literalmente vemos este alineamiento entre estos versos que hemos visto de Eclesiastés 24, del 1 al 11, con lo que acabamos de leer de esa sabiduría personificada, y que sabemos que esa sabiduría es la misma Torá, donde iba a morar, dice, en medio de Sión, en la santa ciudad. Eso es precioso. Seguimos. Isaías 2:2, con lo que acabamos de leer. Y agrego el Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca, porque de Sión saldrá la Torá. ¿Dónde sale la Torá? De la palabra de Adonai. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, para habitar en medio de Jacob, en medio de su pueblo. En lo que acabo de leer, no tengo aquí, pero conecten con Isaías 51, 4 y 5, donde dice, de mí sale la ley, de mí sale la salvación. Es interesante, lea esas citas, Isaías 51, ténganlo también ahí como referencia, verso 4 y verso 5 con Isaías 2 al 3. ¿Ok? Muy bien. Volviendo a conectando Juan 1 con Génesis 1:1. Algunos hasta señalaban que Génesis 1, donde menciona, dijo Elohim, en los Targumim y en los mismos sabios dicen 10 veces cuando estaba creando, y que esto significa que Elohim había creado todas las cosas con sus 10 mandamientos. Es interesante, porque dice, y dijo Elohim, de acuerdo a la tradición, 10 veces se menciona en la creación, y ellos conectan con las 10 palabras, y ve tiene relación con la Torá. Entonces vemos cómo los maestros judíos antiguos hubieran estado de acuerdo con Juan 1:3. Todo existió por él y sin él, nada de cuanto existió, existió. Todo existió por Yeshua y sin Yeshua, nada de cuanto existe, existiría. Es lo que está diciendo Juan. En el verso 4, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. Vemos que al desarrollar las promesas de la Torá de larga vida en la tierra, si Israel obedecía a Elohim, luego en Deuteronomio 30:16, ¿se acuerdan? Dice, cuanto te mando que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, a fin de que vivas, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que te da para poseer. Miren la conexión. Si estamos haciendo alusión de que esa logos, esa palabra, es la misma Torah, porque la Torah da vida y da esas promesas de vida, pero aquí una vida mucho mayor, que es la vida eterna. Así que vemos que los maestros judíos enfatizan que la recompensa por obedecer la palabra de Adonai era la vida eterna. La memra, la palabra de Adonai, es luz y vida. Como leemos en Juan 1:4, en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Miren esto. En un poema hebreo llamado Las 4 Noches, los Targumim escriben que en la primera noche de la creación, cuando la oscuridad se extendió sobre la superficie de las profundidades, la memra, palabra de Adonai, brilló y dio luz. En otras palabras, la palabra de Adonai no solo creó la luz, sino que es la luz misma. Eso es precioso. Al seguir la luz de Génesis y pasamos a Éxodo, en los mismos Targumim, mis amados, vamos a ver la memra, la palabra de Adonai, iluminando la noche para los israelitas como un pilar de fuego, llevándolos a la seguridad. Al mismo tiempo, la memra, la palabra de Adonai, también permaneció en la nube, manteniéndolos en la oscuridad. Y eso lo podemos ver en Éxodo 13, 21, 22, 14, 9, 20, 23, 25, donde eso expresa como lo vemos aquí en Éxodo 13, 21, donde dice, y la palabra de Adonai iba delante de ellos por el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que caminasen por el día y por la noche. Esto es hermoso. Como la palabra de Adonai es la misma luz que menciona Génesis.
Lo vemos siempre en creación, en salvación, en manifestación. La palabra de Adonai interactuando con nuestro pueblo en el desierto. Así que vemos cómo Juan declara que esta vida había estado siempre disponible a través de la palabra de Elohim, que es la misma palabra verbo que él identifica como Yeshua. Entonces vemos que los maestros judíos llamaban a muchas cosas luz, ejemplo, los justos, los patriarcas, Israel, el eterno. Pero este término era aplicado más comúnmente a la Torá de Elohim, una figura también que en los Ketubim vemos, como lo mismo Midrash dice, en Salmos 119 y 105, que dice, lámpara a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La Or es esa palabra del Eterno que ilumina, que esa palabra vino hace 2000 años y que hasta el día de hoy sigue iluminando la vida de cada uno de nosotros. Es hermoso, ¿no? Vamos viendo esas conexiones y algunos textos, hay muchos ejemplos en la Torá respecto al Targum, a esta revelación de la Memra de Adonai. Juan 1:4, en él había vida y la vida era luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pueden extinguirla. Miren lo que dice Yeshua en Juan 8:12. De nuevo pues les habló Yeshua diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí un poquito de gematría. Yo creo que ya es algo que creo que lo he explicado en otras ocasiones, algunas parashot. Pues sabemos que la relación, ¿no? Mashiach, su valor numérico 358, luz del mundo, Or Haolam, tiene el mismo valor. Y lo que vimos la semana pasada en la parashá que vimos respecto a la serpiente, ¿se acuerdan? Nahash, el mismo valor numérico, 358. Vamos a hacer una conexión hermosa y se alinea muy bien este tiempo por el estudio y por lo que vamos a estudiar en la Torah. Vemos, mis amados, cómo nuestro pueblo Israel pudo ver esa luz de salvación del Eterno. Vemos cómo la luz venía y separaba las tinieblas físicas, las tinieblas del pecado de nuestro pueblo. Y así vemos la historia de Israel desde el desierto hasta los jueces, los reyes, las dos casas, el exilio. Es ahí donde nos parece que nuestro pueblo se fue a las tinieblas. Por eso vemos en los evangelios, una luz brilló, una luz vino sobre nuestro pueblo. Y en ese momento profundo de opresión que había en Israel, donde estaban subyugados bajo los romanos, esa luz del mundo volvió a venir, porque era una promesa de que el Eterno vendría a redimir primeramente y después volverá por segunda vez a salvar y reunificar a su pueblo. Hagamos esta conexión. Mashiach 358, que es su valor. Or Haolam, que Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Y la misma Nahash con Mashiach, la palabra. Recuerden, cada expresión y cada valor numérico van a conectar siempre o dar una revelación, en este caso, respecto a lo que Mashiach vendría a ser. Juan 3:13, miren. Porque nadie ha subido al cielo, excepto el que descendió del cielo, el Ben Hadam. Y Yeshua dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Hadam sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y entendiendo el concepto de Juan, de Yeshua, el Hijo de Dios, como su palabra encarnada, tiene más sentido. Y aquí vamos a ver esa conexión con los Targumim. Miren, Juan 3:16, una cita muy conocida, yo creo que de memoria desde pequeñito la sabíamos. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, en su palabra, que Yeshua no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Elohim no envió al Hijo, o sea, su palabra, al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, por su palabra, que es Mashiach. Juan 3:18. El que cree en él, o sea, en su palabra, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim.
Uno puede decir, bueno, tiene sentido. Parafraseando y entendiendo que el concepto de hijo unigénito, Juan lo enseña como la palabra Elohim, el verbo, el logos, la dabar, la membra. Tiene sentido, pero vamos a ir aquí al mismo Targum, que es lo que yo pienso. Es mi interpretación personal de acuerdo a lo que estamos estudiando. De que aquí el evangelista Juan y esta escena de Yeshua en el 3:14, donde Yeshua dice, como Moshe levantó esa serpiente, así el Ben Hadam será levantado. Y el 3:18 es clave. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Elohim o en el nombre de la palabra de Elohim. Yo creo que Juan 3:13 al 3:18 está haciendo una alusión a lo que vamos a estudiar esta semana pasada en la Parashá. Miren lo que dice en Números 21:8 en el Targum, Jonatán. Y Adonai dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella vivirá. Y el Targum dice, y si su corazón se dirige al nombre de la palabra de Adonai. Eso es precioso. Volvemos acá. En el nombre del unigénito hijo de Elohim, dice Juan 3:18. Aquí las personas iban a ser sanadas físicamente, espiritualmente, cuando miraban esa serpiente que es Mashiach, vemos el valor numérico, que es el nombre de la palabra de Adonai. Miren lo que dice el verso 9. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedió que cuando una serpiente mordía a un hombre, y este dirigía su mirada a la serpiente de bronce, dirigía su mirada al Mashiach, si lo quiere parafrasear así, y su corazón estaba atento al nombre de la palabra de Yud Hei Vav Hei, vivía. Es lo que dice el Targum, Jonatán. Eso es precioso, no creo que haya casualidad. Vuelvo y repito. Juan usa la expresión logos, verbo, palabra, dabar, membra, para hacer alusión al Mesías Yeshua. Y créanme, en esta escena, y entendiendo aquí el concepto de la serpiente, que es el mismo valor de Mashiach, que Yeshua es la luz del mundo, no cabe duda, y no es casualidad que Juan está haciendo una conexión con el Targum para decirnos que Yeshua es la palabra de Adonai. En el nombre del unigénito de Elohim. Mira, esa es la clave. En el nombre del unigénito. La palabra, hijo, puedes decirle como palabra, esa es la mentalidad de Juan, de Elohim. Y aquí al nombre de la palabra de Yud Hei Vav Hei. Uno de los Targum más importantes, de los Targum que hay, Onkelos, Neofiti, el Yerushalmi, que viene siendo combinado con este, es el de Jonatán. Jonatán ben Uziel. Él vivió en la época del primer siglo. Y aquí quiero que nosotros entendamos que no solamente el Targum nos apoya a lo que se ha sido revelado a nosotros acerca de la naturaleza de Mashiach, sino que podemos entender que ese Targum, cuando se alinea perfectamente a los evangelios, a los escritos de Pablo, inclusive en la Torá y en los profetas, podemos entender que es algo que el Eterno reveló en su momento para traernos luz en este tiempo a nosotros. ¿Por qué decimos esto? Miren lo que dicen respecto a este Targum. Ya hablaba yo del Bak Kol. Recordemos que el Bak Kol es esa voz del cielo. La misma voz que cuando Yeshua fue bautizado, ya lo he explicado, y habló del siervo. Cuando siervo también puede ser para el hijo. Entonces miren lo que dice aquí respecto a la importancia de los Targumí. Rabí Jeremías, o algunos dicen Rabí Hiyá, también dice, el Targum del Pentateuco fue compuesto por Onkelos, el prosélito, bajo la guía de Rabí Eliezer y Rabí Josué. El Targum de los profetas fue compuesto por Jonatán ben Uziel, bajo la dirección de Ageo, Zacarías y Malaquías. Es interesante. Y la tierra de Israel. Dice, en ese momento tembló sobre un área de 400 parsangs por 400 parsangs. Y una Bat Kol vino y exclamó, ¿quién es este que ha revelado mis secretos a la humanidad? Jonatán ben Uziel se levantó y dijo, yo soy quien ha revelado tus secretos a la humanidad. Es de tu pleno conocimiento que no lo he hecho esto por mi propio honor, no lo he hecho por mi propio honor o por el honor de la casa de mi padre, sino por tu honor,
lo he hecho para que la disensión no aumente en Israel. Eso lo vemos en Megilá 3a. Eso es interesante. Vuelvo y repito. Si esta interpretación que está en el Talmud dicen que los Targumim, sobre todo el de Jonathan ben Uziel, es de inspiración divina, lo podemos creer y comprobar porque estamos viendo que se alinea perfectamente a la revelación que el mismo Ruach inspiró para que los evangelios y todo el Brit Hadashah se dieran y se revelara al Mesías Yeshua. Eso es precioso. Tal vez no hay contradicción acá, aun si esta interpretación o este comentario directamente de los sabios de Israel para afirmar que es inspiración, pues bueno, aún así creemos por emuná que el Eterno así lo reveló a nosotros, pero esto solamente confirma lo que ya hemos visto. ¿Qué podemos añadir de esto? El Talmud reconoce que el Targum Jonathan es una revelación directa de una Bat Kol. Y la grandeza de ese Targum y la escritura fue claramente explicada en el Tratado de Sukkah 28a. Dice, nuestros rabinos han enseñado, Gilel, el anciano, tenía 80 discípulos, 30 de los cuales eran dignos de que el Espíritu Divino, bien, la inspiración de Ruach de HaKodesh, se posara sobre ellos, como lo hizo sobre Moshe, nuestro maestro, 30 de los cuales eran dignos de que el sol se detuviera para ellos, como lo hizo para Josué, el hijo de Nun, y los restantes 20 eran ordinarios. Dice, el mayor de ellos era Jonathan ben Uziel. Entonces, el mismo Talmud está diciendo que ese dragón es de inspiración divina, porque se alinea, vuelvo y repito, a lo que nosotros vemos en los escritos del Brit Hadashah y cómo revela la Memra en la Torá y en los profetas. ¿Qué podemos ver entonces hasta aquí acerca del Targum, mis amados? No solo nos proveen un contexto apropiado del pensamiento del primer siglo, sino también nos brinda una noción de las diferentes comprensiones midrashkas hechas sobre las escrituras, que muchas veces son difíciles o que uno no puede tener mucha información al respecto. Los Targum nos ayudan a dar una interpretación correcta del escritor. El Targum de los primeros profetas es traducido literalmente, mientras que la traducción de los últimos profetas se basa en el entendimiento midrashko. Vemos que el Targum nos provee una valiosa herramienta para entender la manera de cómo ellos veían el mundo y la expectativa, en este caso mesiánica, del pueblo judío en el primer siglo. Ya que un midrash es creado siempre para exponer un punto, y esto es una regla de exégesis bíblica, recordemos, la interpretación midrashka es muy útil para comprender el tema principal. Aunque no podemos extraer nuestras conclusiones basándonos únicamente en ello, pero tampoco podemos rechazarlo porque son reglas y exégesis e interpretaciones que, de acuerdo a la tradición, son válidas y que se alinean perfectamente al pensamiento del Brit Hadashah. Muy bien. ¿Cómo expresamos en ese aspecto, mis amados, con Hebreos? Vamos a hacer un eco y conectar Yohanan con Hebreos. Hebreos 1, miren lo que dice. Habiendo Elohim hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Y yo agrego su palabra, yo te voy a explicar por qué. A quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esto es precioso. Y si usted va viendo el lenguaje, y yo lo remarqué ahí, vuelva a conectar Juan 1.1, Hebreos 1.4, es lo mismo. El pensamiento del escritor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, a mi parecer no, porque en el lenguaje, la expresión y en el griego expresivo, que no es el griego con el que se hicieron los evangelios y las cartas paulinas, es un griego muy, muy elocuente, muy, muy preciso, muy hermoso. O sea, el que lo hizo era un sabio y conocedor del templo, de los sacrificios, de la revelación de Yeshua. Entonces, vemos claramente la misma relación.
Leemos que, y parafraseo, leemos que mientras el Eterno habló de diversas maneras a través de los profetas, ahora en este hablado a través de su palabra, que es Yeshua. Yeshua, es aquel que a través de quien hizo el universo, no es más que el resplandor de la gloria de Elohim y la representación exacta de su ser. Vimos hace rato el reflejo, el espejo. Y después de haber purificado a los suyos, ahora se sienta a la diestra de Elohim en el cielo, ensalzado por encima de los ángeles. Vemos cómo esta descripción es muy llamativa, resaltando el compromiso íntimo del Hijo con la actividad creativa del Eterno y el estatus superior que Él tiene. Vemos claramente que el autor muestra al Hijo, su palabra, estrechamente relacionado y asociado con Elohim en la creación y tenía un estatus superior al de los ángeles. Cuando examinamos los escritos de Filón de Alejandría, encontramos a un autor contemporáneo que refleja este mismo pensamiento. En este capítulo se compara claramente la cosmovisión hebrea de la palabra del Eterno creadora, que es exaltada por encima de todos los seres y que es la imagen y expresión misma de el Elohim. Quiero conectar también Hebreos 1:1. Miren, y quiero tomar una foto ahí. El Eterno nos habló por su palabra, Yeshua, quien es heredero, el resplandor de su gloria, la imagen, el que sustenta, y la palabra del poder y que es superior. Miren lo que dice también, conectando, con sabiduría de Salomón 7:24-27. Porque la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento. Por su pureza penetra todas las cosas. Porque ella es un soplo del poder de Elohim y una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por lo tanto, nada contaminado gana entrada en ella, porque ella es un reflejo de la luz eterna y un espejo puro de la obra de Elohim, una imagen de su bondad. Aunque ella es una sola, puede hacer todas las cosas y, permaneciendo en sí misma, renueva todas las cosas en cada generación. Si está viendo, está diciendo lo mismo que el escritor de Hebreos. Emanación pura de gloria, reflejo de la luz eterna, una imagen, hace todas las cosas. Y si volvemos, es claro el paralelismo. Volvemos atrás, es claro el paralelismo. Estamos viendo aquí atrás de Hebreos 1:1. Cuando yo estudio y veo y los comparativos y busco los recursos, ellos conectan rápidamente el pensamiento juánico de la escuela de Juan, al pensamiento inclusive de Pablo y al pensamiento de Filón de Alejandría y el pensamiento que tenían los Targumim en el primer siglo respecto a esa memra, sabiduría, palabra de Elohim. Muy bien, continuamos. Pero aquí vemos que se usa el mismo lenguaje y a todas esas expresiones que podemos concluir hasta este momento. Y tome captura y vaya a las escrituras. El logos, cuando uso logos, recuerde, la dabar, la palabra del Eterno, es llamado Hijo de Dios. Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 3:16, 3:18, Hebreos 1:2. El logos es el primogénito. Colosenses 1:15, Hebreos 1:6. El logos es superior, mayor a los ángeles. Hebreos 1:4. El logos es el intermediario de la creación. Colosenses 1:17 y 1 Corintios 8:6. El logos es la imagen de Elohim. Colosenses 1:15, 2 Corintios 4:4, 4:6, Filipenses 2:6 y Hebreos 1:3. ¿Qué concluimos? Que el Hijo, el Logos, el Verbo, la Memra, la Dabar es la palabra de Elohim, y eso inclusive encaja perfectamente al pensamiento de este judío de Alejandría, Filón, y que solamente confirma claramente la veracidad de la escritura y la revelación que se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Cierro con esto. La semana pasada mencionaba de Rambam
que como hoy en día sabemos que es uno de los más citados por el judaísmo del día de hoy como autoridad en cuanto a la interpretación de la escritura. Y a ver si uno no sabe en la historia, pero él en la Edad Media, en 1200, él tuvo un debate. Una persona que era judía se había convertido al cristianismo, católico, claro está. Y el tema era si Yeshua era el Mesías. Entonces él, claro, a la exégesis que tiene, que es muy buena, de hecho, pueden encontrar eso en internet, pueden encontrar, él hizo documentó, escribió ese debate y quedó ahí para que a posteridad y se analiza. Pero el asunto era en comprobar si Yeshua era el Mesías o no. Obviamente que pues él llevaba las de ganar porque el pensamiento trinitario no encajaba obviamente en el pensamiento monoteísta del judaísmo, ni hasta el día de hoy encaja, sobre todo si vamos a mostrar a un Yeshua o más bien a un eterno en tres personalidades, pues no encaja. Entonces interesante, ¿no? Él tuvo un debate con Pablo Cristiani, que era un rabino convertido al catolicismo. Muy interesante, era judío, pero le gustó la religión católica y se convirtió. Entonces lo mandaron a llamar, creo que fue el Jaime I de Aragón, el rey, y eso sucedió 20 de julio hasta el 8 de agosto de 1263 en Barcelona, donde hubo, ahora sí, todos los días se ponían a debatir. Yo creo que fue interesante eso. Entonces, al final del diálogo y del debate, le dice Rambam a este personaje. Dice, y lo cito, dice, me puse de pie y dije, escúchenme y presten atención a mi voz, tanto judíos como gentiles, porque ahí había judíos, cristianos, gentiles, había de todo escuchando ese debate. Dice, me preguntó Fray Paul en Gerona, si yo creía en la Trinidad. Y dice Rambam, le pregunté entonces, ¿qué es la Trinidad? Dice, ¿acaso son tres cuerpos materiales como el de los hombres que son dioses? Él me dijo que no. Pregunté yo, ¿acaso son tres cuerpos sutiles como por ejemplo almas o ángeles? Él me dijo que no. ¿Acaso es un solo cuerpo compuesto de tres, como los cuerpos naturales que están compuestos de los cuatro elementos? Él me dijo que no. Entonces le pregunté, ¿qué es la Trinidad? Él dijo, la sabiduría, el deseo y el poder. Yo le respondí que estoy dispuesto a aceptar que Dios es un sabio y no tonto, y que desea sin sentido. El sentido refleja carencia y que puede y no es débil. Y él empieza en base a esa respuesta de que la Trinidad es el sabiduría, el deseo y el poder. Miren cómo lo desglosa y creo que aquí acertó perfectamente. Dice Rambam, el término Trinidad es un completo error, ya que la sabiduría divina, miren, usan la expresión sabiduría divina, habíamos hablado mucho de la sabiduría divina, no es un accidente, algo fuera de él mismo, sino que él y su sabiduría, dice, son uno. Digo, wow, o sea, él está diciendo lo que acabamos de leer. Obviamente que, vuelvo y repito, con una apologética trinitaria y católica contra un judío erudito y conocedor de la escritura, pues obviamente que no iba a encajar ese pensamiento. Pero hoy vimos claramente en la escritura, en los argumentos y cómo se enseñaba que encaja perfectamente a lo que él está concluyendo. O sea, aunque al final él negó al Mesías, o negó más bien, ¿no? O sea, él lo negó, claro, y negó que Yeshua era el Mesías, porque el concepto trinitario, él está de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, que la sabiduría divina es una con Elohim. Dice, él y su deseo son uno, él y su poder son uno. Por lo tanto, la sabiduría, el deseo y el poder son todos uno. O sea, nos da la razón. Y no estoy diciendo, y no me lo tomen así, malinterpreten, de que, oh, mire, yo no sabía que él habló en contra del Mesías y ahora ya no quiere estudiar el Jumash. No. Podemos, como dice Pablo, agarrar lo bueno, desechar lo malo, en todo. Pero al final, o sea, él ganó el debate, claro está. Y hasta el rey casi le dice, oye, y le pagaron, le dieron, creo que monedas de oro. Y el rey casi como el rey Agripa, casi me convence, le dice el rey. O sea, porque él defendió su fe. Porque no encajaba realmente el concepto trinitario de Yeshua, o Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el concepto de Lejat. Pero miren, vuelvo y repito su frase, que realmente encaja bien en lo que acabamos de estudiar. El término Trinidad es un completamente error, ya que la sabiduría divina no es un accidente, algo fuera del mismo. Está junto con él, apegada a él, es parte de él, sino que él y su sabiduría son uno.
Él y sus deseos son uno, Él y su poder son uno, por lo tanto la sabiduría, el deseo y el poder son todos uno. Del libro que hablaba yo la semana pasada, donde demuestra también que Yeshua no puede ser Mesías primeramente, sobre todo los conceptos del mesianismo del siglo XXI, es que Yeshua no puede ser Mesías porque no creen que Dios pueda encarnarse o que Dios se manifestó y que es el Mesías, Salvador, Redentor, Libertador. Eso es imposible. Pero miren cómo en parte de ese libro lo que dice el Rabbi Shlomo Ben Gabriel, el poeta del siglo XI, dice: tú eres uno y en el secreto de tu unidad los más sabios se pierden. Yo creo que muchos nos hemos perdido en eso porque si no nos entra en la cabeza el Ejad y con Yeshua, con el Padre, pues nos hemos perdido. Nos hemos fascinado y no ha habido la revelación del Ruach, que es la clave acá. Dice: tú eres uno y tu unidad ni disminuye ni aumenta y no sufre ninguna alteración. Tú eres uno, no por el número, pues tu unidad no admite ni multiplicación, ni cambio, ni forma. Precioso poema. Tú eres uno y en el secreto, es un secreto, el misterio de tu unidad, los más sabios se pierden. Tú eres uno y tu unidad ni disminuye ni aumenta y no sufre ninguna alteración. Tú eres uno, no por el número, pues tu unidad no admite ni multiplicación, ni cambio, ni forma. Acá nos dice 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros solo hay un Elohim, Elohim Echad, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien existimos, y un solo Adonai, ¿quién? Adonai Echad, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas fueron creadas, y por él nosotros también. A través del Padre proceden, y a través de Yeshua las cosas son creadas. Fueron creadas y subsisten. Vemos claramente aquí afirma el Shema. En 1 Corintios 8:6, Deuteronomio 6:4, Pablo está claramente afirmando el Shema. Y en una y otra vez en la escritura lo marca. Y cuando entremos a Pablo vamos a ver un poquito más de eso. Así que mis amados, 5 clases respecto al concepto de hijo de Dios o Ben Elohim, dependiendo del evangelio, tiene un significado diferente. Pero el que más es precioso y tiene una revelación de lo alto es el evangelio de Yohanan, donde nos muestra que la palabra del Eterno habitó y vino y estuvo con nosotros. Vimos su gloria y es a través de su palabra, su Torah, que nosotros podemos volver a tener una relación con el Padre. Podemos volver a casa, podemos ser parte de Israel, podemos obedecer sus mandamientos. Y es así como el Pablo estableció, porque si vamos, cuando fuimos a estudiar los pactos, si entendemos los pactos, entendemos que fue el Eterno con sus pactos y la sangre y conecta con Yeshua y su obra redentora, mis amados, todo hay conexión, todo encaja perfectamente. Nuestra fe y en Emuná en Yeshua debe ser más firme en este tiempo, más porque se sigue negando al Mashiach, se sigue denigrando y nosotros seguimos el evangelio. Nosotros seguimos lo que Pablo mandó a hacer, lo que Pedro nos mandó a enseñar, lo que Juan y todos ellos nos enseñaron. Tener fe en Yeshua, guardar los mandamientos, confesarlo como Elohim, Salvador, Redentor, porque es la manifestación del Eterno. Fue tanto su amor que él vino a su pueblo para que le conozcamos y que a través de Yeshua, la palabra encarnada, la Torah encarnada de Elohim, podamos volver a tener una relación y ser llamados hijos de Elohim. Así que mis amados, cerramos el tema de los títulos hijos de Dios en los evangelios. Y próxima semana que conecta con eso, títulos de Mashiach, yo soy. Muy interesante. Y si le pareció interesante el cierre de concepto de Ben Elohim en el evangelio de Juan, yo creo que no se va a querer perder el título yo soy, Anihu o ego eimi, el griego, y directamente en su relación con Éxodo 3:14, con Eye, Asher, Eye. Así que no se lo pierda, nos va a dar más revelación. Si con esto ya podemos ir, cerramos, comprobado el Ejad, comprobamos la divinidad del Ejad Yeshua con el Eterno,
que es Elohim, es Yahweh Elohim, perfecto. Pero mire, este tema, y mismo Yeshua, porque muchos dicen, no, es que Yeshua nunca dijo que era Elohim. Bueno, más de 7 veces el Evangelio de Juan, y me voy a quedar ahí, él expresó quién era. Y muchos de nosotros, y por eso van a entender por qué los judíos se echaban para atrás y casi se desmayaban, se morían y lo apedreaban por cuando Yeshua decía, yo soy, porque entendían a qué se refería él. Así que próxima semana, si el Padre lo permite, no se lo pierda. Vamos a hablar de los 7, precisamente los 7 yo soy del Mesías, el Anihu, Ewe y Mi, yo soy, en su conexión con Eye, Asher Eye, y en relación con Éxodo 3:14. Amén. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre por su preciosa palabra. Gracias, Eterno, por tu palabra. Gracias porque cada día aprendemos esta hermosa revelación que tu Ruach nos las ha dado ya. Con fe, emuná, sin haber visto, hemos creído. Pero ahora que escudriñamos y conectamos la escritura, vemos que todo está perfectamente relacionado. En tu palabra no hay contradicción. En tu palabra no hay cosas a medias, no hay interpretación de hombre. Es tu palabra la que por sí sola revela quién eres tú. Ayúdanos, Abacados, a permanecer fieles en ti, en honrarte, alabarte, expresarte nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra devoción, todos los días a través de tu palabra, el Mesías Yeshua, en quien tenemos relación. Así como Israel en la antigüedad, y el Israel día hoy tiene una relación de convenio a través de la Torah, nosotros a través de Yeshua, la palabra, la Dabar, esa Torah del Eterno hecha hombre, tenemos esa relación y ahora es más claro entender por qué nuestra fe en Yeshua debe ser fiel, firme día tras día, porque así como tú le dices la Torah a Israel, así nos da la Torah de vida que es Yeshua Mashiach en nosotros, y que si la desechamos, la dejamos, la denigramos, la pisoteamos, la hacemos menos, perdemos nuestra redención, inclusive nuestra salvación. Ayúdanos a perseverar día tras día en la salvación que nos has dado y que no desfallezcamos, Padre, que estemos firmes, tengamos este yesod, este fundamento día tras día en la fe en Mashiach. Gracias, Padre, te exaltamos, te honramos porque toda la honra y gloria que recibe Yeshua se la regresa a ti porque tú no compartes tu gloria con nadie. Gracias, Abacadosh. Te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre. Bendice la vida de mis hermanos. Esperamos que esta clase haya sido de edificación y que aumente cada día, Señor, nuestra emuná firme, firme, firme en este tiempo peligroso que estamos viviendo. Te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre en los nombres, en los méritos de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Muy mis amados, bueno, recuerde, denle un like, denle un share. Esperamos que haya sido de edificación la clase del día de hoy. Recuerden, también aquí le puse. Bueno, y hermano de Hayesop, bueno, no voy a poner el link ahí en las redes, por lo mismo que se nos están metiendo otra vez ahí a sabotear. Así que bueno, cualquier cosita, cualquier pregunta o inquietud, nos escriben a través del teléfono de MC, a través del Telegram, y necesitan el link para entrar a Hayesop, donde compartimos los mismos videos, compartimos esta misma presentación, en su momento se va a compartir, y cualquier información extra, ahí vamos a estarla dando en el grupo. Amén. Bueno, cortamos acá en vivo y nos quedamos un ratito aquí con los hermanos de Zoom si hay alguna pregunta o inquietud.